de palabras frescas. En el espejo estabas tú. Escribiste en las nubes las respuestas con las manos teñidas de azul. El ladrón de atardeceres busca su rubí entre las flores del heliotropo del jardín. Se perdió la sombra del levitado. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Ana Cabello, directora de la Fundación Pérez Estrada, por brindarme la oportunidad de estar esta tarde aquí con Luz Gabás, Premio Planeta 2022. También, por supuesto, al CAS como anfitriones. Y voy a empezar sin más dilación dando unas cuantas notas biográficas, aunque seguramente como lectoras y lectores de Luz Gabás la conoceréis perfectamente, pero bueno, detallamos algunas cositas de tu vida y milagros, como yo digo, literarios, que son bastantes ya. Licenciada en Filología Inglesa, profesora titular de Escuela Universitaria, nacida en Monzón en 1968. Se dedica a la escritura de manera permanente tras años en la docencia, desde hace una década y algo más. Aunque además de la docencia ha hecho más cosas, pero bueno, no sería interminable, ¿no? Fue en 2012 cuando Temas de Hoy publicó Palmeras en la nieve, un debut como novelista que le trajo grandes alegrías en forma de crítica, ventas y hasta una adaptación al cine. La película además consiguió 2 premios Goya, precisamente de actualidad, en los últimos días. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y ha continuado con títulos como Regreso a tu piel en 2014, como Fuego en el hielo, 2017, El latido de la tierra, en 2019, y siempre con un denominador común, su mirada al pasado. Novela histórica, o más bien novelas con historias ambientadas en paisajes no contemporáneos que le han valido el reconocimiento de lectores, lectoras y asociaciones de libreros de toda la geografía española. En 2022 ya la carrera de Luz Gabás vivió un colofón formidable con la obtención del Premio Planeta gracias a Lejos de Luisiana, la novela de la que venimos a hablar hoy en este encuentro planetario de la Fundación Pérez Estrada. Bienvenida, Luz. Es un placer tenerte por aquí hoy. El Valle de Benasque, en las montañas del Pirineo aragonés, aparece en Lejos de Luisiana, tu tierra. También esta ciudad, Málaga, por partida doble, como escenario de la trama en un par de ocasiones y encarnada también en la figura de Bernardo de Gálvez, como todo el mundo en esta sala creo que sabrá, pues nacido en Macharabiaya, nada más y nada menos. Esta es una historia con muchos y diversos escenarios, es un viaje de ida y vuelta constante entre el viejo mundo y el nuevo mundo. Y mi primera pregunta obligada es acerca de la documentación, porque evidentemente estas casi 750 páginas de novela han traído consigo un trabajo de documentación muy arduo. Así que me gustaría empezar por ahí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra compañía hoy en Málaga. Gracias a Ana por la presentación, la invitación, y gracias a Isabel por aceptar leerte la novela para... Leída está. Claro, esto es lo que tiene cuando se le pide a un periodista, a alguna persona, oye, presentarás... ¿De qué estamos hablando? 700 y pico páginas. Bueno, sí. Yo comprendo que hay un esfuerzo y es de agradecer y lo agradezco. Me lo he pasado muy bien de todas maneras, ¿eh? Pues menos mal. Vengo siempre muy contenta a Andalucía, especialmente a Málaga, que no me oigan los demás lugares. Hoy le he comentado a una persona, porque hablaba, me decía que a él, que es del mar, le gustaba mucho la montaña, y a mí, que soy de la montaña, me gusta mucho el mar. Y le he dicho una frase que ya he repetido en alguna ocasión de Víctor Hugo, que él decía, el mar y la montaña hablan al mismo lado del espíritu. Y digo, pues es verdad, ¿eh? Igual se explica eso de que los opuestos, los contrastes se atraen. He estado hoy, un poco así como introducción, os cuento algún secretillo. He estado hoy en Macharabiaya. Yo ya había estado en 2018, sin dar explicaciones a nadie. Fui un día, estábamos con mi marido aquí en Málaga, nos cogimos un taxi y nos fuimos a Macharabiaya. Me hacía mucha ilusión recorrer las calles del pueblo del que partió Bernardo de Gálvez, bueno, primero su tío, su padre, sus tíos. Sentía curiosidad por un lugar chiquito del que salió este hombre. Digo, a ver qué tiene ese lugar, a ver si me contagia algo. Voy a ver.
Y bueno, recorrimos las calles, estuvimos en la cripta, en la iglesia, pero sobre todo en la cripta. Y en la cripta, yo recuerdo un estremecimiento, ya sé, y me he enterado después que ahí se han rodado programas de estos donde se analiza si hay fuerzas ocultas o lo que sea. Pero yo recuerdo estar ahí en la cripta y decir, madre mía, qué historia, qué historia. Entonces, inicialmente sí que pensé en escribir una novela sobre Bernardo de Gálvez y su mujer Félicité de Saint-Maxent, pero luego me di cuenta de que estos dos personajes darían más para una biografía seria. Se ha escrito sobre Bernardo mucho, sobre Félicité poco, el mismo autor, y han quedado muchas cosas fuera que vas descubriendo a medida que lees más. Pero tuve la sensación de que no podía convertirlos en personaje de una novela, o por lo menos del tipo de novela que escribo yo, que es elegir un fondo histórico que a mí me interesa o que me atrae por lo que sea, un fondo histórico veraz, con personajes reales, que ocupan los puestos que ocuparon, de trabajo, de lo que sea, militar, religioso. Pero luego me invento mis personajes, que es lo que me da la parte libre, la libertad, para tramar, para la trama, para los amores, los desamores, los encuentros, los enfados. Entonces, hacer esto con Bernardo y con Félicité no podía. Y dije, pues muy bien, Bernardo, Félicité, he captado el mensaje, sobre todo ahí en la cripta. No voy a escribir una novela sobre vosotros, pero vais a estar. Ya sé que no está en la cripta ni Bernardo ni Félicité, me estáis entendiendo, hablo simbólicamente. Vais a estar de alguna manera y os van a conocer, porque fuera de aquí, Bernardo de Gálvez, esta figura tan importantísima, es poco conocida. Para vosotros es esencial en vuestra vida. Incluso aquí, ya hasta hace muy poco, ¿eh? Pongamos los últimos 10 años, una cosa así, por la bibliografía que he manejado. Fuera de aquí es poco conocida, y me ha pasado en entrevistas de radio, de televisión, darme cuenta enseguida de no saben de qué estoy hablando. O incluso ellos reconocerme el papel de España en la independencia de Estados Unidos, ¿esto qué es? Es que no es muy conocido. Y además, de alguna manera, porque estaba pensando también que tú, claro, como lo que haces es coger, en el caso de Lejos de Luisiana, ciertos personajes históricos y ponerlos al servicio de la narración, modificando ciertos aspectos de su vida, lo puedes hacer pues hasta cierto punto, ¿no? Y entonces, en ese caso, ni Bernardo de Gálvez ni Félicité, la pena es que ambos se prestaban a eso, claro, ¿no? Murieron muy jóvenes. También estaba pensando en la edad, ¿no? Eso para empezar, ambos murieron muy jóvenes, pero aparte, a ver, sinceramente, yo no puedo, con una figura como Bernardo de Gálvez, plantear que su mujer se enamore de un nativo americano. Me parecería poco respetuoso a la figura histórica real. ¿Lo puedo hacer? Sí, bueno, otras cosas se han hecho. En literatura, en narrativa se han inventado cosas. Hay ucronías que hubiese pasado, sí. What if. What if, ¿no? Easy. Pero claro, a mí no me sale. Hubiese sido un poco loco. Sí, y luego digo, ¿y cómo voy a ir a Machara Villarreal luego de visita? ¿Cómo voy a Málaga? No voy a poder ir a Málaga. Se me harán correr a gorrazos, ¿no? Cuando lleguen, no. Soy muy consciente de la documentación que manejo. Pero al igual que digo esto, y ya que tú preguntarás sobre la documentación, no os asustéis, que esto lo pongo siempre porque yo también me olvido de lo que he escrito. O sea, vosotros decís, oye, que hay muchos nombres en tu novela. Digo, pues dímelo a mí, que se me olvida lo que he escrito, entonces tengo que traerme las chuletas. En el caso, por ejemplo, de la documentación, lo que hice fue, a ver si la encuentro, yo no lo voy a encontrar, sí, lo encuentro, que está por aquí. Lo que hice fue, tal como yo trabajaba, os voy a contar mi método de trabajo. Pues para quien no haya el que haya leído la novela ya sé de lo que estoy hablando, el que no lo haya leído pues lo va a encontrar. Esta es la nota de la autora, dividida en dos partes, una explicación de personajes de la novela reales que vivieron pero cuya vida no queda resuelta en la novela porque acaba cuando acaba la novela, pues el qué pasó después. Y luego la bibliografía. En la bibliografía sí que quise que quedase bien clara, explicarla por bloques temáticos, porque en la novela hay 4 décadas
Sí, empieza, no sé si me ibas a preguntar sobre esto o sigo, tú me paras. No, sigue. Yo tenía una pregunta sobre eso, sí, porque realmente abarca todo el último tercio del siglo XVIII, del año 1763 a 1800, que pasan un mogollón de cosas en el mundo. Claro, es en el mundo. A un lado y otro de la orilla. Exacto, y allí. Entonces, cuando uno se aproxima a la figura, por ejemplo, de Bernardo de Galvez, si alguien lo ha oído en la radio, fuera de aquí, en Huesca, en Zaragoza, y busca información, se mete enseguida en Wikipedia, ¿vale? Aprende sobre su figura, pero el contexto no se acaba de entender, que es lo que me pasaba a mí cuando me aproximé a don Bernardo. Y es cómo llegamos los españoles a Luisiana. Vale, nos la cede Francia. Eso ya lo sé, ya sé la parte teórica política. Francia se la cede a España, pero ¿cómo fue el llegar? El llegar a un contexto en el que viven franceses, y de repente, de la noche a la mañana, esos franceses van a dejar de ser franceses para ser españoles. Y yo pensaba en aquello, digo, ¿esto cómo fue? Sí, y se lo tomaron bien, les pareció bien, ¿cómo lo aceptaron? Y empiezas a tirar del hilo y lo que en algunos, pues en una primera lectura inicial o en el ordenador, las redes, es un mero titular, empiezas a desmenuzarlo y ahí encuentras lo que es la primera parte de la novela, el curso alto de la novela, que es la llegada de los españoles y el rechazo, la rebelión de los criollos, con nombres y apellidos y cómo realmente sucedió. Esto, por ejemplo, no lo he visto en ninguna novela. En las novelas de Bernardo de Galvez hablan de los criollos se rebelaron. Yo digo, sí, pero ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo reaccionaron los españoles? ¿Quiénes se sumaron? ¿Cuáles fueron las lealtades? ¿Cómo lo vivieron los críos, los jóvenes, los africanos, los nativoamericanos? Que también tuvieron que adaptarse a los españoles que llegaban. Los mestizos también. Claro, los mestizos, los mulatos. Esa sociedad tan variopinta, ¿cómo afectó que llegaran los españoles? Y de esto, sobre lo que no hay nada, apenas una o dos líneas, pues es la primera parte de las 4 partes de mi novela. Entonces, por eso, en la documentación, yo quería que quedase claro qué es lo que yo había manejado en las diferentes fases de la novela o en los diferentes grupos sociales, para diferenciar también pues, el hecho de que sobre Bernardo de Galvez hay su propia parte, que en la novela son los años en los que él es gobernador y tiene que estar ahí como fondo histórico, no como personaje que realiza un viaje emocional en la novela. Más bien los subalternos de Bernardo de Galvez, los que tú conviertes en personajes de la novela y digamos donde sucede la acción. Exacto, ahí sí que yo me invento a cada gobernador, a Unzuaga y a Galvez, un secretario. A mí esto me va muy bien, porque así ya soy libre y ya no tengo que andar con miramientos, ¿no? de cómo voy a poner yo esta frase en boca de Unzuaga o de Galvez, ¿no? Entonces, pues bueno, tengo unos personajes nuevos y ahí ya como novelista, lo que decimos, ya me he curado las espaldas, he cubierto las espaldas. Estabas comentando antes que la novela efectivamente está dividida en varias partes que tienen que ver con el río. La ligación aquí con el río Mississippi es fundamental, incluso como metáfora amorosa. ¿Qué crees que tiene este río americano que ha sido tan inspirador dentro de la cultura popular? Mi padre nunca estuvo en Estados Unidos, pero para él Mississippi era lo más grande. Es una aura mítica. No, y luego, por otro lado, también es tan problemático porque, claro, Nueva Orleans es una zona de desastres naturales, como bien sabemos, que también aparecen en tu novela. Claro, nosotros conocemos televisados, pero es que eso de antes, ¿no? Sí. Ya. Digo esto de Papa del Mississippi porque cuando hacían en los colegios las clases de geografía a los niños, estoy hablando de los años 30, les hacían hacer estos mapas, pues él que bueno, ya no vive, Papa tendría ahora más de 100 años, pero él recordaba eso, el Mississippi, el padre de las aguas, le sonaba, es un territorio mítico, ¿no? En mi caso, yo viví en Estados Unidos, viví en California, conocía la historia de Estados Unidos. Siempre me había intrigado, bueno, pues en California el tema de las misiones, la presencia de España en Estados Unidos, pero claro, es que cuando te aproximas también literariamente, había estudiado Mark Twain, el simbolismo, el río, la vida, pues pensé que sí que se han tratado otros temas de la presencia de España en Estados Unidos, pero de la zona de Luisiana, nada, no había absolutamente nada, excepto 3 o 4 novelas sobre Bernardo de Galvez, pero que si no conoces bien la historia del contexto,
al leer esas novelas tampoco aprendes demasiado porque están muy centradas en su figura, pero no en los 40 años, ¿no? Entonces yo empezaba a tener todos los ingredientes, aparte de la inspiración de Macharaviyaya, el mensaje que me enviaron desde el más allá, tenía mi conocimiento del entorno, de la lengua, del país, parte de la historia, el simbolismo del Mississippi, es que tenía todos los ingredientes. O sea, solo me faltaba comprender la parte política, que es la más compleja de la novela, sobre todo por las alianzas de los que es nativos complicado. americanos. Sí, entonces tenía que entender, me hacía mapas, no toda la documentación te resuelve dudas, a veces aumentan tus dudas porque en un manual o en un libro he encontrado esta información y justo en el siguiente, no, el año no es el mismo, no me habla de esto, me está hablando de otras tribus. Entonces era complicado. Entonces lo que hice fue leer todo lo que pude y hacerme mapas de alianzas. Entonces, bueno, pues Guerra de los 7 años, los iroqueses con los ingleses, iroqueses y 25 más, con los franceses estos otros. Cuando llegan los españoles, ¿quiénes permanecen fieles y leales a los españoles? Todo esto antes de empezar a desarrollar los personajes. Esto solo para entender qué personaje protagonista elijo, si yo ya sé que quiero escribir sobre un nativo americano que se enamora de una francesa. Esto es al revés de lo que sucedía, porque lo que sucedía era que los franceses que trabajaban en el mercado de las pieles todos se indianizaban porque se casaban con mujeres nativoamericanas, sobre todo en la zona del Missouri, pero al revés no hay ningún caso. Claro, tenían muchísima más libertad en este caso por el hecho de ser hombres, ¿no? Es que iban solos. No es que tuviesen más libertad, es que viajaban solos. Es que tenemos que cambiar nuestra mente. O sea, es que era un territorio virgen, inhóspito, enorme. Sí, pero lo que planteas tú, la historia de Suset con Iscate, que son los dos protagonistas de Luisiana, realmente Suset está completamente sujeta a su sexo y a su estatus social, las dos cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido era bastante difícil, ¿no?, que se produjera esa Era situación. absolutamente improbable, como digo. Pero seguramente se tuvo que producir. O sea, yo estoy convencida de que sí, y por dos razones y dos conclusiones a las que he llegado. Una, que yo me la habréis oído decir igual en alguna entrevista, o no sé, por la leyenda que existe o sea, ¿cómo elijo yo al protagonista nativoamericano? ¿De qué tribu? ¿Por qué de todas las tribus que manejo elijo esa? Pues porque me encuentro una leyenda en la que se habla del romance, el amor entre el hijo de un jefe Kaskaskia y la hija de un comerciante francés. Por supuesto, el padre se niega, ellos huyen, los encuentran, a ella la encierran para que no pueda, bueno, escaparse más, y a él lo lanzan río abajo, atado a un leño, y por supuesto muere y lanza una maldición. Yo pensé, primero, si hay una leyenda, es que esto tuvo que suceder. Y segundo dato, la población de Kaskaskia, que elegí porque si este es el Mississippi, Kaskaskia estaba en el lado este, era una población educada, o sea, indios educados en la religión, en las costumbres francesas, queda luego en el lado inglés. Por lo tanto, tengo a un nativo americano educado en la religión y conoce la lengua francesa, pero con la cesión de España, ese lado queda para los ingleses. Y no solo eso, sino que muchos de ese lado de Kaskaskia pasan al lado español, se tienen que acostumbrar a lo español. Luego 4 nacionalidades en uno. Sí. O sea, dije, este para mí es el modelo de nativo americano perfecto que quiero, y encima luego va a haber cómo los Estados Unidos arrastran a su tribu, como así fue hacia el oeste. Y la segunda cuestión de por qué podría ser probable que se enamorasen es que la Kaskaskia india, nativoamericana, estaba a 3 o 4 leguas de la Kaskaskia francesa. Es decir, tienes 2 poblaciones muy cerca y se ven en el mercado, porque los indios iban al mercado y vendían sus cosas en el mercado. Estamos hablando de poblaciones, no sé, 200, 300, 500 personas. Iban al mercado, es que se veían en el mercado, es que sabían perfectamente, ese se llama así y es hijo del jefe tal. Un y pueblo, esta como se el que llama dice. Suset, y es que como un pueblo, exactamente igual que en las fiestas de los pueblos, es donde Sí. conocías a la gente propia y extranjera. Entonces, me pareció que era perfectamente verosímil, porque una cosa es que los datos de una novela histórica sean veraces, que eso lo son, y luego está la verosimilitud de la parte de ficción, digamos.
¿Y tú qué crees que pesa más en Lejos de Luisiana? ¿Este descubrimiento del pasado colonial de España en el Estado americano o la historia de amor entre Iscate y Suzette? A mí lo que más me gusta siempre es que tenga más peso la historia de amor. Lo que pasa es que el telón de fondo de Lejos de Luisiana es tan potente por desconocido que, claro, los lectores, es que la primera frase que me están diciendo es: no tenía ni idea. Esto es lo primero que dicen: no tenía ni idea. Y luego ya hablamos de la historia de amor, siempre, claro, sin hacer spoilers, y aquí poco hablaremos, pero a mí la historia de amor me parece muy bonita, porque además en mi cultura, que he crecido viendo películas del oeste, a ver, es que siempre estábamos de parte de los indios. Bueno, ya te ponían actores en Hollywood para que te gustase, pues eso, John Wayne, etcétera, pero la visión que teníamos, nos hemos dado cuenta ahora de mayores que estaba bastante distorsionada. Totalmente, sí. Entonces, claro, se nos ha quedado en la mente pues esas imágenes de qué guapos todos, pero en fin, me he dado cuenta que poco aprendimos de aquello. Bueno, tú al personaje, al Kaskaskia, a Iscate, lo has tratado muy bien. Es que es el protagonista de la novela. Lo has convertido en un auténtico héroe de novela. Clásico. Héroe romántico. Total, tenía que ser así. A ver, estoy haciendo una novela larga. A mí me gustan mucho las novelas, pues así, con guiños al romanticismo, a novelas del siglo XIX, muchos personajes coral y con una historia central intensa. Mi personaje tiene que ser un personaje, por lo menos, noble. Porque es el tipo de novela que es también. O sea, no estoy escribiendo una novela sobre el trauma interior. Es que igual no sé, no era el género que quería manejar. Hay una parte muy interesante de Iscate, seguimos con él, cuando tocas cómo las relaciones humanas, además en una época convulsa, políticamente tan compleja, aunque fuese un pueblo, como estamos diciendo aquí, pero un pueblo donde existen poblaciones sumamente diferentes, con tradiciones culturales muy distintas y luchando entre sí en una época, obviamente, pues siglo XVIII, mucho más asalvajada, se supone, que ahora. Pero tú hablas mucho del mestizaje y de los conflictos de identidad. Iscate, desde luego, tiene un conflicto de identidad gordo, ¿no? Sí. Y a mí, de alguna manera, me ha hecho como ponerme muy en nuestro tiempo, ¿no? Porque vivimos en un siglo donde la identidad empieza a ser un tema también muy importante. En ese sentido, no sé, me parece que Iscate es un personaje, a veces me resulta hasta demasiado contemporáneo. Sí, esto... para ser del siglo XVIII. Es curioso porque también... alguien me lo ha dicho también, por ejemplo, de Suzette, y yo decía, pues menos mal que no elegí como personaje protagonista que le dio un pensamiento a Cecil, porque si elijo a Cecil como personaje, ya me dicen que me lo he inventado todo de cabo a rabo, porque ¿qué hace Cecil en el siglo XVIII? Es un personaje real y su biografía existe. Esta mujer, a los 15 años la casan, tienen un hijo. El marido la abandona, es panadero, tabernero panadero, la abandona y se va a Francia sin decir nada. Y ella pues se enamora de Monsieur Laclede, el señor Laclede, a ver si con tanto paréntesis luego sé volver, tú me ayudas. Monsieur Laclede, que en la novela sale con, inspira al personaje de Benoît Legouis. Bueno, pues el señor Laclede era el socio de la sociedad del señor Gilbert Antonio de Saint-Maxence, padre de Felicity, mujer de Bernardo de Galvez. El señor Laclede nació en los Pirineos, en Bedús. Yo vivo en los Pirineos. Yo me encuentro leyendo que nació en Bedús y digo, este va a tener un papel, pero sí o sí. O sea, los Pirineos y Luisiana. Y encima, eso es uno de los fundadores de San Luis de Missouri. ¿Ves? Ya me he perdido, ya he cerrado. Ya te ha salido el estado, ya me he ido, pero era para centrarnos en qué estábamos. Sí, entonces, en la realidad, Cécile Dubois, en la novela, personaje que se llama Madame Choteau, en la realidad, Madame Choteau se enamora de Pierre Laclede. Y con el señor Laclede tiene 4 hijos bastardos, pero para que no los consideren bastardos, conserva el nombre de su marido que ha huido a Francia y que le ha abandonado a Francia. Entonces ella se enamora de Laclede, el socio del suegro de Bernardo de Galvez, sobre todo por la pasión por la lectura y por lo que sea, y por el espíritu aventurero. Ella no duda en marcharse río arriba con su amor, teniendo a su marido en Francia, un hijo con el marido y 4 con el amante.
Bueno, pues vivió hasta los 80 años, allá arriba, el marido volvió, la reclamó, ella dijo que no pensaba ir con él, es cartas al gobernador Unzuaga, todo eso está por escrito, o sea, yo esto no me lo invento, esto está todo en esta documentación de aquí. Presiones a Unzuaga, al gobernador, para que devuelva, para que obligue a esta mujer a que vuelva con quien tiene que estar, que es con su marido. Y la otra dice que tururú, y se queda y nunca baja. O sea, nunca baja, pasa de la ley. Digo, si llego a coger este personaje y la hago protagonista de la novela, me dirían que la estoy escribiendo la novela con perspectiva de género y forzando a una Pero se visión. merece una novela, Cécile Dubois, porque realmente su historia es Sí. Absolutamente increíble, ¿no? Para la época. Pero es un comentario muy interesante, Isabel, el tuyo, porque ahí está la duda. ¿Se merece novela o se merece biografía? Porque para mí, para que haya novela, tienes que poner a los personajes ante situaciones concretas. Y esta, como ya me sé su vida, ya sé lo que le ha pasado. Ha sido valiente, punto. O sea, no tuvo ella cargo de conciencia, y por lo que lees los documentos que hay sobre ella, es que lo tenía clarísimo. Es que lo tenía clarísimo. Y de hecho ayudó a sus hijos en el comercio de pieles, que fueron sus hijos los que abrieron el mercado con los temibles Osage, los nativoamericanos del oeste del Mississippi, conocidos por ser feroces. Y ellos fueron quienes empezaron pero para que veáis, o sea, he unido a uno del Pirineo con la mujer de Bernardo de Galvez, está todo conectado. Bueno, haces pasar a la protagonista. Conectado. No sé ni cómo me acuerdo, pero. Haces pasar a Suchet, la protagonista del Lejos de Luisiana, una de las protagonistas, por tu pueblo. La haces pasar, literalmente. Claro. A ver, sin hacer spoilers. En un momento dado hay que ir a Francia, hay muchos pasos. Digo, hombre, pues que pase por el mío, ¿no? Claro, o sea, podría haber ido, pues sí, por la zona de Jaca o tal, por el País Vasco francés, donde decía, pero hombre, a ver, ella está en Zaragoza, a ver, aquí cuanto más sabe uno de historia, más va a comprender ciertos guiños, que tampoco pasa nada si no los comprendes, pero los que hayan leído mucho sobre Bernardo de Galvez, o quienes hayan leído mucho sobre su mujer, claro que hay cosas de la vida de Félicité que me han inspirado. Por ejemplo, toda la parte española, cuando ella viaja, no quiero desvelar mucho, ¿verdad? Solo digo titulares, cuando ella viaja a España y resulta que entonces España está contra los afrancesados, es que ella es francesa. Esto le pasó a Félicité, a su amigo Cabarrús, lo detuvieron por afrancesado, ¿no? Entonces, Félicité sufrió mucho en España, la viuda de Bernardo de Galvez. Pues ya hay cosas de su vida que sí que las he cogido y me han servido para mi personaje. Pero esto no lo identifica gente de mi entorno, esto lo podéis identificar gente de aquí si habéis leído concretamente la biografía de Félicité, la biografía no escrita, porque hay 4 artículos y lo demás lo tienes que ir deduciendo de otros textos. Entonces, claro, en un momento dado, sin desvelar nada, hay que pasar. Pues yo dije, bueno, me cuadra literariamente, narrativamente, que pase por Benasque. Entonces, mis lectores de Benasque están encantados. Digo, a ver, no voy a poner solo de Macharabiaya, de Málaga, digo, voy a barrer para casa un poquito, siempre, estas cosas siempre que sean verosímiles en la ficción. De igual modo, hay un personaje aragonés que en Aragón es muy, muy, muy importante, y bueno, fue ministro en tiempos de Carlos III, luego ya lo digo, no me sale la palabra, secretario de Estado, sí, conde de Aranda, Pedro Pablo de Abarca y Bolea, conde de Aranda, a ver, es que nació 50 kilómetros a la redonda de mi territorio, ¿no? De donde soy yo, entonces, ¿cómo no va a salir este hombre? Pero no porque sí, sino porque fue, perdón, el embajador de España en París, y fue el que ayudó a Bernardo de Galvez en el envío de suministros, dinero, para la independencia de las colonias. O sea que también Aragón tuvo su importancia. O sea, vosotros tenéis vuestro Bernardo, nosotros tenemos nuestro conde de Aranda en Aragón. Gracias a él pues llegó la ayuda, y gracias a Gardoqui de Bilbao, aquí según a qué comunidad vamos, pues damos las gracias a unos u otros. Le tratas con mucho cariño al conde de Aranda. Lo trato con mucho cariño porque al leer las cartas pensaba, a ver, si esto no es un ejemplo de la tozudez aragonesa, yo ya no sé qué es. Anécdota del conde de Aranda.
enterró a su mujer, a sus 4 hijos y a un nieto. Y con 70 y tantos años se casó con su sobrina nieta de 20 años a ver si encontraba heredero. Perdón, a ver si engendraba heredero. Esto demuestra un carácter. O sea, yo me pongo en su lugar y digo, a ver, si yo he enterrado a toda mi familia es que estaría hundida en la miseria. Pues no. Pero no por ser hombre, no solo, es mi opinión, sino por esa mentalidad de todo lo que he conseguido que se va a tener que dejar a alguien. Patrimonial, Claro. El concepto patrimonial. La Esto es un ejemplo, pero lo digo así de una manera muy humorística, pero la visión, la clarividencia que tenía este hombre sobre lo que iba a suceder, o sea, él ya cuando él está ayudando de manera subrepticia a Gálvez, enviándole todo esto para apoyar a la independencia de las 13 colonias, él ya sabe que tendrán la independencia, pero que se convertirá en un gigante ese país que a su vez terminará con los otros. Claro. O sea, él lo ve. Aún así, bueno, pues toma las decisiones que toma, pero él lo ve y lo advierte, Y todo lo que él presintió, luego se ha cumplido. Y esto lo sabes cuando lees sus documentos. Un personaje fascinante, sí. Pero en principio los enemigos eran los ingleses. Siempre, los enemigos de los españoles siempre han sido los naturales. ingleses. Y por eso España nunca apoyó abiertamente la independencia de las 13 colonias americanas, porque ¿cómo iba a apoyar abiertamente la independencia de las colonias americanas cuando tenía Latinoamérica? Entonces, lo que hizo fue plantearlo como no, yo no estoy ayudando a los rebeldes, yo estoy peleando contra mi enemigo natural, que son los ingleses. Entonces, con esa excusa, peleó contra los ingleses, ahí es cuando Gálvez toma los fuertes del Mississippi, pero en realidad lo que hace no es ayudar a los americanos, sino quitárselos a los ingleses. Y ahondando un poco en el tema colonial, que está presente evidentemente en la novela, es su contexto, parece que existe por tu parte como cierta fijación por el pasado colonial español. No sé si es por tu historia familiar, por tu padre, que estuvo en Guinea, bueno, ¿no? O a ver, ¿qué te parece esto? No sé cómo de mucho o poco crees en la leyenda negra española. Si hay por tu parte un deseo de contestar de alguna manera un poco la llamada leyenda negra española, o directamente no crees en la leyenda negra española, o te da igual. No sé. ¿Qué opinas? A ver, fijación. Es un tema un poco polémico, lo sé, pero. Sí, no, a mí me encantan los temas polémicos. A ver, fijación, bueno, he escrito 2 novelas. ¿Eso es fijación? ¿En qué nivel está la fijación? ¿A partir de cuántas es fijación? Es una broma, es una broma. En la primera, como tú bien has dicho, es que era blanco y en botella. Yo desde pequeñita sabía que si algún día escribía una novela iba a ser la aventura de los montañeses en Guinea Ecuatorial. Porque es que yo crecí escuchando hablar de Guinea como si fuese una provincia más de la región de Aragón. Guinea. Porque hay que entender que la generación de papá, todos los que fueron muy jóvenes, vivieron allí 8, 10, 12 años. La experiencia cambió sus vidas, iban de pueblos muy pequeños, claro, hablamos de Macharavilla ya, pero Cerler, donde era papá en los años 50, en pleno Pirineo aragonés, aquello sí que era duro también, porque aquí por lo menos el clima es bueno, pero allí un clima helador, unas condiciones de vida dura, y claro, iban en barco, cenaban con el capitán, firmaban contratos apetitosos en términos económicos, llegaban a Guinea, a un puerto franco, compraban lo que querían. Si es que la gente del pueblo, la gente no se acuerda cuando volvían de Guinea que les traían aguacates, una piña, o sea, era riqueza aquello, ¿no? Marcó sus vidas. Entonces, esa historia iba a salir sí o sí. Es cierto que quería que Palmeras Menéndez fuese algo más que las aventuras coloniales de papá en África. Ahí me metí en la parte africana, aprendí toda la parte bubi, me costó muchísimo y obtuve la bendición de los bubis en Madrid. Hay muchos exiliados bubis en Madrid. Me acuerdo un acto que había unas 300 personas, yo era la única persona blanca y estuvimos hablando mucho de la tradición bubi, de cómo se ha perdido y del hecho de que
Palmeras en la nieve la recoge y la guarda para las siguientes generaciones. Entonces, esto me lo agradecieron porque tuve que leer mucho para recrear todo aquello, cosas que los bubis que están ahora en Nueva York igual no lo saben. Entonces, claro, gracias a Palmeras, bueno, entonces aquello me gustó. Y en el caso de Luisiana es por lo que os he comentado antes, como llegué a la historia. ¿Quiere decir esto que voy buscando a ver qué colonias quedan del pasado español? No, porque Tahití ya, Eva García de Tú ya ha escrito, de Cuba también, me estoy quedando sin destinos. No, las novelas surgen de pálpitos, de algo sobre lo que quiero hablar. Lejos de Luisiana surgió, yo quería hablar sobre la vida, una novela sobre la vida, con muchos personajes, el esfuerzo para continuar adelante, los malagueños que llegan allí, que ya imagino que me preguntarás si me he traído la chuleta, pues no se me olvida, los datos. Quería una novela grande sobre el esfuerzo, y es que el contexto era este. O sea, no me hubiese salido la misma novela con este concepto del esfuerzo en Guinea, porque el concepto que yo empleé para Guinea era: quiero saber de dónde he salido yo, quién fue mi generación anterior a mí, qué pasó, qué vivieron, qué vieron, qué olieron, qué sintieron, con quién se relacionaron, qué aprendieron. De lo que aprendieron, qué me pasaron a mí. ¿Sabes? Claro, en el caso de América, quizá cuando hablas de esfuerzo, está encarnado de alguna manera en los pioneros, ¿no? La gente que llega allí y empieza, empezar de cero siempre. Sí, lo que pasa... Claro, lo que pasa es que los pioneros son anteriores a la acción que narra Lejos de Luisiana. El esfuerzo que hay en Lejos de Luisiana, para mí, un ejemplo, hay muchos, porque el esfuerzo de los africanos que quieren ser libres, de los cimarrones que huyen y prefieren vivir en los pantanos viviendo como animales antes que ser esclavos, porque ya empieza a haber una percepción de quiero la libertad, quiero ser libre. Es que nos parece que eso es posterior a la Revolución Francesa. Pero antes ya hay quien plantea estas cuestiones, ¿no? sobre la libertad. El esfuerzo de los, como te decía, de los colonos, los canarios y los malagueños, que llegaron allí. Yo me los imaginaba, ahí sí que podía haber sacado una novela, le di un pensamiento también, pero no, al final dice, no, esto en algún momento alguien, algún canario, algún malagueño escribirá alguna novela sobre el viaje de los malagueños a Luisiana, lo mal que lo pasaban. Hay un asentamiento de los canarios que en 3 meses murió un tercio. Murieron un tercio. O sea, es que, claro, yo esto lo escribía durante la pandemia y decía: ¿de qué me quejo yo? A veces incluso los propios viajes, ¿no? De hecho, cuando se plantea el viaje de vuelta de Suzette, una de las cosas que habla con Anne, su criada, primero esclava, luego ya liberta, era eso, ¿no? La posibilidad de morir en el propio viaje. O sea, y ella podía viajar de una manera un poquito privilegiada, pero en las condiciones en las que viajaban, bueno, en el Museo Marítimo de Barcelona, que está ahí, la goleta esta, la puedes ver, te haces cruces. Primero, ¿cómo podían viajar allí? Irán 3 meses, bueno, hacían escalas, ¿vale? Para un par de meses estaban en el barco, sí, las enfermedades, pero una vez que llegaban allí, en el caso de Luisiana, hubo mucho sufrimiento, mucho. En los 5 asentamientos españoles, 4 canarios y 1 malagueño, hubo muchísimo sufrimiento de enfermedad y de hambre. Luego súmale también las condiciones meteorológicas de la propia tierra, que también aparece en el libro, ¿no? Construían un asentamiento, claro, como no conocían, no tenían historia del lugar para saber cómo de seguro era ese lugar, construían un asentamiento. Una vez construidas las casas, a la primavera siguiente, inundación, vuelta a empezar. Pero es que así hablamos durante años. Es que no es que pasasen mal 2 o 3 años y luego ya el asentamiento floreciese. No, es que en el caso de los asentamientos canarios, es que, bueno, en el caso del de Málaga lo trasladaron 2 o 3 veces, pero en el caso de los canarios, la historia se repitió durante muchos años, muchos años, y de hecho les daban raciones para aguantar. El compromiso era que recibirían raciones de comida un año hasta que ya produjesen la primera cosecha. Es que hay un asentamiento en Cuadra de los Cuatro que eso tardó años, y querían marcharse y no les dejaba el gobernador marcharse, y decían: no, es que no podéis ir, que la gente no viajaba como viajamos ahora, es que tenías que pedir permiso. Entonces producían, igual que en el ejército había deserciones, también había deserciones de los asentamientos. Bueno, pues eso es vida dura, que no está mal leerlo,
porque, os digo, yo lo escribía en el tiempo, durante la pandemia, y me ayudó también a relativizar un poco, decir, bueno, a mí no me falta comida, no me falta calefacción, y no sé. Volviendo al tema de los indios, Sí, América... espera, que todavía no te he respondido lo de la leyenda negra, que no he escurrido el bulto, no lo he escurrido. A ver, la leyenda negra ya sabemos, esto hasta el otro día lo dijeron, no sé qué programa de Es que me televisión. interesa mucho conocer tu opinión. Sí, pero es que no sé qué opinar, porque decir, todo el mundo sabe que la leyenda negra fue algo inventado, ¿no? Sobre todo por los belgas, ¿no? Para hacernos creer mal, pues, propaganda. Sí, eso, perdón, holandeses, propaganda política. Propaganda política para hacernos quedar en mal lugar porque éramos un gran imperio y fuimos un gran imperio. Luego dejamos de ser un gran imperio. A mí lo que me alucina es que continúe la leyenda negra hasta ahora. Claro que ha habido una leyenda negra, pero no sé, a mí me produce, no sé cómo decirlo, ni frío ni calor, ni excesivo orgullo, ni excesiva recriminación. A mí me gusta aproximarme al pasado y a la historia con la curiosidad de un estudiante. Y entonces estudio, que es lo que he hecho con Lejos de Luisiana. He estudiado como si estuviese en la universidad para entender el tema. Y entonces, como novelista, lo que quiero es reconstruir un contexto veraz, como he dicho, en cuanto a la parte histórica y verosímil en cuanto a la parte más narrativa, más literaria. Y ya está. Esa es mi forma de trabajar. Que otros querrán escribir de otra manera y querrán ensalzarlo, pues hombre, yo a veces he leído alguna novela histórica sin ser historiadora y hasta yo misma he dicho, imposible que fuese tan así, ¿no? Tan estupendo todo. Y al revés, tampoco tan malvado. Y esto sí que lo he descubierto con la bibliografía de Luisiana. Es que no fuimos genocidas ni aquí ni en Latinoamérica. Esto cualquier libro actual de historia te lo va a ver si encuentro aquí una escena. Tengo aquí un libro que está muy bien, no sé si lo encontraré. Sí, mirad, un libro de 2018, y lo ha escrito un historiador francés y se titula Indios y conquistadores españoles en América del Norte. Este libro es muy interesante porque compara, claro, presta atención a los conquistadores españoles en América del Norte. Es un tema menos tratado. Fijaos que es de hace 4 años el libro. Y él insiste que por parte de España jamás hubo no hubo un genocidio. ¿Cuál es la definición de genocidio? Es política intencionada, deliberada de aniquilar pero política deliberada e intencionada de voy a aniquilar. A España no le interesaba aniquilar porque necesitaba en Latinoamérica mano de obra. Es que no le interesaba y de hecho hubo mucho mestizaje en Latinoamérica y los conquistadores llegaban y se casaban con hijas de jefes y tal. Y en el caso de Estados Unidos, perdón, de lo que ahora es Estados Unidos, es que era un territorio extenso y no encontraron nada que saquear. Es que ahí no había oro y plata como había en Latinoamérica, lo que había era mucho territorio con muchas tribus. Yo, por lo que he leído, estoy de acuerdo con el planteamiento. Evidentemente llevamos epidemias, llevamos enfermedades, pero eso no es una política intencionada de aniquilar. Y ese es el significado genocidio. Una consecuencia de nuestra presencia. población. Entonces hay que emplear un poquito las palabras con precisión, ¿no? Y también, y termino con esto, estuve hace poco y volveré ahora pronto a México, en Latinoamérica. Es que yo no he percibido esto que proyecta en los medios de comunicación. Y yo pregunto a los periodistas, oye, ¿cómo nos veis? ¿Cómo me ves? ¿Cómo tratamos este tema? Y la verdad es que hay bastante ironía, ¿no? Como diciendo, a ver, o sea, la gente es más inteligente de lo que a veces se quiere proyectar. Quería volver al tema indio, precisamente, ¿no? Porque el protagonismo indio en tu novela es fundamental y me causa mucha curiosidad cómo fue tu inmersión en la vastísima y heterogénea cultura de los nativos americanos con tantísimas naciones, territorios, tribus, alianzas que podían ser más fuertes, más endebles, que tenían que ver también con los propios colonos. Y no sé también hasta qué punto hay bibliografía, ¿no? Sobre los Kaskaskia, los Kapas, los Shawnee. Sí que hay. O sea, todas estas tribus que tú mencionas.
que son personajes y son también tribus que tú vas mencionando a lo largo de la novela, porque uno de los protagonistas es indio, de hecho, Kaskaskia, y está muy presente. Es la parte más difícil de la novela, sin duda, pero al final encuentras la mayor parte de la bibliografía sobre los nativoamericanos está en inglés. Eso sí, en Estados Unidos hay bibliografía al respecto. Encontraréis la bibliografía, pero hasta en la Enciclopedia Católica entrada de 1919, ¡pam!, buscas los Cuapó y te sale tribu Cuapó, dónde estaba ubicada, cómo iban vestidos. Claro, yo voy buscando sobre todo pistas para diferenciar una tribu de otra. Pues en los sitios más insospechados, en la carta de un jesuita que envía y que está recogida en un artículo y la encuentras. De repente la encuentras y dices, esto es lo que buscaba. Los religiosos de la zona, los jesuitas expulsados, los religiosos, como escribían a sus superiores, por ejemplo, Fray Cirilo de Barcelona, que sale en la novela, él escribe cartas a su superior en Barcelona. Y como era un cascarrabias, la imagen que yo tengo de él, o sea, igual que el padre jesuita me lo imagino de una manera, el perfil de Fray Cirilo es un perfil de un hombre insatisfecho, porque no consigue transformar la sociedad pecadora de Luisiana, la que ve tan relajada, no la consigue sacar del pecado como él querría, y a la vez tampoco va consiguiendo los cargos con los que él sueña. Entonces se convierte en un poquito una figura resentida. Bueno, pues en las cartas que escribe a su superior salen las costumbres de los capuchinos antes de cuando llegan los españoles. Entonces, ya sé que nadie prestará detalles a esto, pero a mí el hecho de que proteste porque el sagrario está absolutamente carcomido y que las formas, las hostias están prácticamente podridas, a mí me hace mucha gracia. Que el agua bautismal, qué vagos estos franceses que ni se dignaban cambiarla y que estaba podrida el agua ahí en la pila bautismal, pues yo me fijo siempre en estos detalles porque son como muy cotidianos. O que uno de los capuchinos, de los franceses, decía las misas de 10-12 minutos porque tenía prisa en acabar, porque se iba a jugar a las cartas a la taberna cercana y no solo eso, es que se jugó el huerto de los religiosos. Claro, todo esto son cositas que vas encontrando, pero digo, y esto lo pongo, y me sirve para el personaje de Fray Cirilo, que ve con recelo a los otros. Lo que está claro es que con los indios había no solo enfrentamiento guerrero, conflicto, sino también había relación comercial. Eso está muy bien reflejado en la novela, ¿no? Esa relación comercial, digamos, habitual, normal. Constante. Y mutuamente pues se iban también, digámoslo así, contaminando, ¿no? De sus propias costumbres y de su... La palabra contaminar era mutua, no, sí. Sí, lo digo en el sentido positivo, pero, o sea, esa influencia mutua, ¿no? Al final. Tenían mucha relación y yo me imagino que como entonces, no sé cómo decir esto, pero mira, este es un sitio turístico y los sitios turísticos han sufrido una transformación, el Pirineo también, por gente de fuera que ha llegado con ideas en el caso del Pirineo, ha comprado terrenos, ha construido. Claro, todo eso tuvo un comienzo. En el caso del Pirineo fue en los años 60. Y yo cuando leía cosas así de los nativoamericanos me acordaba de cosas de mi tierra, ¿no? Venían los de fuera con ideas maravillosas, reuniones del pueblo, unos a favor, unos en contra. Yo no pienso vender, yo sí que quiero vender, yo quiero ir a mejor, yo no. Todo esto, debate, todo esto en versión nativoamericana, porque ellos eran conscientes de que el mundo se iba a transformar. Unos eran más conscientes que otros y que sería imparable. Entonces, en la novela lo que sí que traté fue de que los jefes, las reuniones con los nativoamericanos fuesen reflejadas con mucha dignidad, porque yo lo que percibía en las actas
donde se conservan los discursos de los jefes nativos a los gobernadores, si tú lees entre líneas, entiendes también la forma de ser de ese jefe que quiere hablar orgullosamente con el gobernador para plantearle los problemas de su tribu. Y los problemas son, pues, que me atacan por aquí, me atacan por allá, quiero saber si me vas a proteger, quiero que nos des más regalos o no, porque está el concepto de que siempre querían recibir regalos, pero también hay ejemplos de jefes conscientes del daño que estaba haciendo el alcohol en las... O sea, nos parece que no, nos parece que todos querían alcohol, pues no, también bajan a hablar con el gobernador de Nueva Orleans y dicen, por favor, no queremos que vendáis más alcohol porque os estáis cargando a nuestra juventud. A ver, eso es un drama, la pena es que no ha quedado más escrito, pero nada que leas con un poco de atención, todo esto lo captas. Esa preocupación por sus familias, por su territorio, por su futuro, por el futuro de su cultura también. ¿Perdón? Por el futuro de su cultura, que es el conflicto que tiene siempre Iztate, ¿no? Entre seguir siendo indio y seguir, seguir adelante con su cultura o definitivamente convertirse en una especie de europeo, mestizo. Es un poco el drama que siempre tiene cualquier mestizo, cualquier persona mulata en este caso, ¿no? Pero él mismo en un momento dado recuenta mentalmente los guerreros que quedan en su tribu y dice, pues ya no quedan, y de sangre pura cascasea tampoco, porque los mestizos prefieren irse a vivir a San Luis, Missouri, porque ya empieza a crecer, es una ciudad un poquito, hablamos de ciudad, pero que tendría 2.000 habitantes, luego 3.000, hablamos de sitios pequeños, que digo 2.000, bueno, no llegaría a tanto al principio, pero preferían, los jóvenes mestizos preferían vivir en la ciudad porque era más cómodo. A ver, esto en el siglo XVIII, o sea, estamos hablando de debates que hemos vivido en el Pirineo y en España, pues en el siglo XX. Bueno, Luz, vamos a ir terminando y una pregunta un poco más banal. Salimos de lejos de Luisiana, de esas profundidades, ¿no? de Nueva Orleans, que la verdad que pues, se plantean temas políticos que realmente tienen mucho que ver con nuestro tiempo todavía. Mientras el mundo siga siendo tan diverso, que esperemos que sí, pues dan este tipo de conflictos, ¿no? En enero de este año, Antón Castro escribía en La Vanguardia sobre el boom de las letras aragonesas y te citaba a ti, a Irene Vallejo, a Manuel Vilas, Sergio del Molino y otros. ¿Cómo te ves en ese grupo? ¿Cómo ves, o si lo ves, el boom de las letras aragonesas? Claro que lo veo y lo he dicho en algún sitio, digo, por lo menos ya que no nos nombran en nada, pues que nos conozcan por algo. Y si es por la literatura, pues yo encantada de la vida, sinceramente, es que no existimos. Aragón es una comunidad muy extensa, muy poco poblada. Es que en total somos 1 millón de habitantes. Es que 1 millón de habitantes es una cuarta parte de ¿qué? De Madrid, de Barcelona, de no sé cuántos estáis aquí en Málaga. Es que somos pocos y no contamos. Para cuando salen las noticias de las pistas de esquí, que las tenemos tan buenas, siempre salen las catalanas, ni siquiera salimos las aragonesas. Bueno, a veces sí, a veces no, tampoco vengo aquí a quejarme. Pero sí que tenemos como un poco de irrelevancia, ¿no? En las noticias políticas. Solo se nombra cuando, yo qué sé, cuando Lambán se enfada con Sánchez. Entonces sí que sale algo, pero al día siguiente ya se ha desenfadado. Entonces dices, a ver, hablo en términos, ¿no? Muy generales. Pues a mí ya me parece bien. Yo creo que es una tierra, pues sí, que ha sufrido mucho, sobre todo el drama de la despoblación. Eso es tremendo. En Aragón, en general, Huesca, Teruel, ya sé que en Cuenca también y en Soria también, pero claro, es que Aragón es muy grande y muy despoblado y estamos en un lugar muy de paso, o sea que podríamos tener más vida, que parece que solo está Zaragoza, ¿no? Entonces me parece fantástico. Además son voces muy diferentes. Pues yo también lo dijo una vez Manuel Vilas, ¿no? Pues debe ser una mezcla de cabezonería, somos obstinados, y es cierto, tenaces y herederos de un contexto pues así duro. Primero despoblado, luego, no sé, obrero, bueno. Es un buen grupo, sin duda. Sí. Muchísimas gracias, Luz Gabás. ¿Queréis preguntar algo? Tenéis oportunidad ahora, hay un micro por ahí. ¿Alguien se anima? Necesitan 30 segundos para... Si no, nosotras seguimos hablando.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad es que con la charla que has dado, que me ha encantado, ha resuelto ya bastante de las dudas con las que venía, ¿no? Bueno, más que dudas, que preguntas que quería hacerte. Pero quizá hay una también que a la hora de escribir esta novela, también, o sea, yo estoy leyéndola, pero llevo poquito. Sé que has investigado mucho por lo que has dicho, pero tú haces antes de empezar a escribir, haces una escaleta muy extensa o en función de la novela, claro, cada novela te pedirá una cosa, pero en este caso en concreto, donde hay tantos frentes abiertos, ¿no? De personajes, de situaciones, de localizaciones, ¿te llevó mucho tiempo prepararla? ¿Hiciste, bueno, empezaste que si partes, que si capítulos y todo eso? ¿O realmente te llevó menos y ya te lanzaste al ruedo? No, con esta no te puedes lanzar al ruedo. O sea, es imposible. O sea, es que no me da la cabeza, ya te digo, incluso ahora yo tengo que pensar cómo se llamaba ese personaje, no me puedo acordar, de muchísimos personajes. Entonces, era una escaleta, pero macro escaleta, incluso por años. Entonces tenía personajes, años y hechos y donde coinciden. Entonces, por ejemplo, si sale la batalla si sale Movila, Pensacola, o las tomas de Bernardo de Galvez, no porque yo quiera que conste en acta que estuvo aquí Bernardo de Galvez haciendo esto, sino porque el personaje tal que acompaña a Bernardo de Galvez en este momento se tiene que enterar de algo de la acción o encontrarse con alguien para que la acción avance y para que no sea solo una mera narración de unos hechos históricos, que para eso te lees un libro de historia o un ensayo. Entonces yo tengo muy bien las fechas y los personajes y entonces a quién le pasa qué. Esto lo tengo que tener antes de sentarme a escribir, si no enloquecería. Es imposible acordarte cuando vas por el capítulo 30 y tanto, es que ni te acuerdas de qué color eran los ojos de este hombre. O sea, la ficha. ¿Dónde está la ficha? Ficha en papel, porque luego en el ordenador tampoco me acuerdo dónde está. O sea, entonces, todo en papel, yo esto todo en papel. Y tenía unas cartulinas grandes, sobre todo con las fechas. Las fechas. Porque es muy fácil, cuando empiezas a ver 1700, 1700, son 40 años, te bailan las fechas y ya no te acuerdas cuándo fue la epidemia y que le pasó aquí. Y entonces, claro, entonces como son varios personajes, tienes que saber, no, este sí que sufrió la epidemia, no, este ya ha muerto, este se va a morir, porque si no, no habría forma de encajarlo todo. Me decía un periodista en México que le había enseñado a un profesor una técnica para saber si una novela era redonda, y era coger al azar 3 personajes o 4 y ver si están resueltos en la novela o si el autor los ha puesto simplemente porque ahora le interesaba aquí que alguien le ayudase a algo, sin más. Entonces él hizo la prueba y dice, no, es que el que ayuda a esta persona en venas que ya ha salido antes porque tal, pero luego al final, pues claro, por eso ha sido tan compleja técnicamente de escribir esta novela. Porque todos los personajes que salen, no hablo de los del decorado, no de quien está en ese momento de gobernador, no, los que tienen voz y los que acompañan la historia en esos 40 años, pues todos esos tienen que quedar resueltos narrativamente. Entonces ha sido, yo lo reconozco, ha sido muy compleja, muy compleja. Es que el proceso creativo a mí me despierta mucha curiosidad. ¿Y más o menos cuánto tiempo has tardado en este proceso creativo antes de empezar a escribir la novela? Más o menos. 2 años de preparación de material. Pero 2 años, hablo no de escribir por las noches, no, ya de trabajo de oficina, o sea, de lunes a sábado. El domingo y algunas semanas con algún viaje, pero bueno, pongamos sin vacaciones. Vacaciones, para mí vacaciones estar un fin de semana sin hacer nada, eso son vacaciones. Pero sí, muy seguido, para no perder el hilo. De verdad que es que estoy por ahí y me apunto. ¿En qué año fue? ¿En qué año estuvo aquí Bernardo de Galvez? Así, porque es que a mí se me olvida, no puedo tener los 40 años de todos los personajes en la cabeza. Y luego 2 años redactar. O sea, ahí me senté, sí, en 2020, cuando comenzó la pandemia y vi que tenía por delante, de entrada, 1 mes y medio, el encierro, ya no me podía mover, digo, bueno, está mal para empezar. Entonces, claro, sin ningún viaje, nada, ahí empecé, ya. Es que tenía que empezar con mucho tiempo por delante. Muchas gracias. Y luego otra preguntilla más. ¿Tienes ya alguna idea en la cabeza que te está dando vueltas de cara a la siguiente novela? Sí, pero claro, como tardará 2 o 3 años, pues ahora estoy en la fase, leo, ahora de repente, esto siempre pasa, cuando yo ya dije que iba a ser algo de Luisiana, todo lo que ves es Luisiana o Galvez o un libro aquí, un artículo allá, o no sé, miras un escaparate y algo
la fauna. Las señales, ¿no? Sí, las señales, exacto. Entonces ahora estoy en el momento señal. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por ahí. Hola, buenas tardes, Luz. Yo no he leído este libro tuyo, he leído otro. Yo estoy asombrada de escucharte. Eres tremenda. Eres tremenda. Vamos, que no doy crédito, de verdad. Pues intento ser más sosegada que Eres una antes, de verdad que lo barbaridad. Tienes intento. un carácter tozudo, mañico total. Bueno, es una broma. Yo quisiera saber, cuando has terminado de escribirla, el sabor de boca que tienes, ¿qué te ha quedado? ¿Cómo te sientes? No sé cómo explicarte. ¿Qué sabor de boca te ha quedado cuando has terminado esta pedazo de novela? En esta, al terminar, dije, nunca más volveré a escribir otra novela como esta. O sea, la sensación fue, como has dicho, cuando eres muy terco, al final dices, vale, lo he conseguido, pero también tuve la sensación de, ¿a qué precio? O sea, ha sido difícil de escribir. O sea, con las otras tenía una sensación más de, ya está, qué bien. Pero aquí era... Pero yo creo que no te creo, ¿sabes? Volverá. Sí, es satisfacción. Sí, claro que volvería a escribir, pero igual realmente no algo tan complejo. Es que es muy ambiciosa. Escuchamos otra pregunta. Había mucha ambición en esta novela en el sentido de querer mostrar todo el contexto, los 40 años. Bueno, y conforme la ibas escribiendo con todos los años de preparación, y luego, ¿cómo era tu día a día? Porque horario de oficina y un marido encantador que me llama para comer, para cenar. Sobre todo al final. Por la noche te la Sobre todo al llevas. final. Por la noche te la llevarías a la cama seguro. Vamos. No te la quitas de la cabeza. Claro. Y sobre todo la parte final, cuando estás ya revisando, es un poco obsesivo. Recuerdo el insomnio, el despertarte a las 2, las 3 de la mañana y ya no te puedes volver a dormir. Por eso hay que tener un poquito cuidado con esto de los proyectos literarios y tomárselo con un poquito más de calma, pero cuesta. Y he hablado con otros escritores y debe ser muy común, sobre todo la fase final. Cuando ya estás, que termino, pero no acabas de terminar, ¿no? Es complicado, sí. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena, Luz. Gracias a ti, gracias a ti. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quería contar una pequeña anécdota Sí, y luego hacerte una pregunta. muy bien. La anécdota es que tengo una muy buena amiga que vive en Monzón. Mundo pequeño. Y yo la convencí para leernos el libro juntas. Y nada, súper bien, le ha encantado. Ella iba un poco por detrás y me iba diciendo, pasa esto, tal. Vaya amiga, las amigas no hacen spoilers. No, no. No es broma. Ella lo que me contaba yo ya lo había leído. Vale. Sí. Por eso yo sabía lo de Bernardo de Galva y tal. Y ya le dije, ya te contaré. y nada, la pregunta es si te ves un poco fuera de ese estilo histórico ficción. En la cuarta novela, El latido de la tierra, es actual, es una novela sobre el arraigo en el mundo rural, sucede en el mundo rural y bueno, tiene algún punto así muy moderno porque habla también del fenómeno ocupa, de los ocupas en el mundo rural, hay un asesinato. O sea, es que cada historia la visualizo de una manera diferente. Incluso Palmeras en la nieve tiene su parte en el presente. Regreso a tu piel tiene su parte en el presente. O sea, no solo escribo novela histórica, sino que me gusta un tema, por ejemplo, en el caso de Regreso a tu piel, que hablo sobre la brujería, pero la brujería, porque en el Pirineo, nada, 2 líneas, en el Pirineo tuvimos nuestro propio Salem, 22 mujeres fueron ejecutadas por brujas en 2 meses en mi valle. Entonces, empiezo siempre a tirar del hilo, digo, qué raro, la Inquisición aquí, ¿qué hacía? ¿Qué faena tenía? O
sea, empiezas a leer, y resulta que en Aragón, en el Pirineo aragonés, el Pirineo catalán, fueron peores los ayuntamientos, los concejos de los pueblos que la Inquisición, que ya había dejado de ejecutar personas en 1535, en el caso de Aragón, y esto sucedió en 1192. Estos son los concejos, los ayuntamientos de los pueblos por cuestiones políticas, sociopolíticas, del que quiera, pues que se lo lea. Entonces aprendí mucho de brujería, de la frivolización de la brujería, de cómo hemos recuperado el tema de las brujas, de lo poco que sabemos, de cómo los ayuntamientos se apropiaron del discurso de la Inquisición para sus propios beneficios, muchas veces económicos, de cómo tenemos en la mente que todas eran mujeres empoderadas, curanderas, adelantadas a su tiempo. De eso nada, lo que hubo fue delación y lo que hubo fue, provocar situaciones de mucho miedo, tensionar el territorio para conseguir políticamente algo. Pero la mitad de la novela habla de la brujería en el siglo XX, XXI, la brujería wiccana, es decir, una reflexión también sobre la brujería, pero no la que pensamos de la bruja con la nariz ganchuda, la verruga, el caldero de sapos, no, la brujería que existe en la actualidad. Entonces, aprovecho un tema y digo, lo quiero analizar desde diferentes puntos de vista y aprender, y que mi lector también aprenda o piense lo mismo que yo, sobre todo cómo se ha recuperado el tema de la brujería. Ya que nos gusta tanto mirar el pasado y condenar el pasado y crear las estatuas de los colonizadores y todo eso, digo, bueno, pues ahora miremos también qué se hizo aquí, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me he leído el libro entero y solo quiero hacer una sugerencia. Pero sin spoilers, sí. No. Ni uno. Las que ya somos un poco mayores, que a veces nos patina la memoria, una chuletilla de separalibros. De nombres. Usted tiene 8.000 hermanos y van creciendo y van de esto, y entonces ya has pasado 20 años y este ya no sabe si era un niño, de este tal. Una chuletilla, los americanos, los yanquis lo hacen mucho en sus libros. Sí. Entonces, en el separalibros, Sí. pues una familia, otra familia, otra familia. Y eso no apabulla, porque a mí a ver, yo la tengo preparada en la lista de los dramatis personales, pero claro, a veces a mí me da un poco de cosa, digo, igual esto echa al lector Pues para atrás cuando vea en todo un ese sobre metido en el de esto. La que quiera que lo lea y la que no quiera no lea. Yo lo voy a comentar con la editorial, lo voy a comentar. Sí, hecha está, o sea, yo tengo una lista hecha. Me encanta el titular, Suset tiene 8.000 hermanos. Es que tenían muchos, eran todas familias numerosas. Sí. Claro. Bueno, es que además empezaban a parir a los 14. A pues los ya, claro. 14, sí. Oye, Oye, eso, que- fíjate, visto desde nuestra perspectiva, yo digo, ya verás, dirán, ¿cómo ha podido poner que una mujer se case ya a los 14? Pues que todas se casaban a los Sí, 14 en esa ciudad en concreto, en ese lugar Bueno, del mundo. es solo una sugerencia y felicidades por el libro porque muchas gracias. a mí me ha encantado. Bueno, ahora también te voy a decir, como dice mi madre, pues mi madre ya tiene sueño y dice, bueno, al final a mí me interesaba la vida de 4 o 5 personajes, los demás me daban un poco igual. Digo, pues eso ya está bien, digo, si ella lo ha seguido, ya. Ella es concreta. Claro, o sea, al final pues eso nos interesa Suset, Iscate, sus padres. Sí, gracias, y lo transmito a la editorial. Para la siguiente edición, si hay más ediciones. Bueno, yo creo que vamos a finalizar el acto. Muchas gracias, Luz Gabás, por venir aquí a uno de los encuentros planetarios de la Fundación Pérez Estrada. Gracias, Ana, de nuevo. Y bueno, creo que está disponible para firmar ejemplares, si Estoy sin queréis, prisa, si tengo habéis la cena traído hecha, no tengo que hacer nada. ejemplares de Lejos del Visión. Gracias a Isabel, gracias a Isabel. Gracias.